Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Me Gustaría Saber, el programa en el cual usted participa por sus preguntas que nos envían, que nos hacen llegar, y estamos agradecidos con el Señor y con ustedes porque nos permiten contestarles de acuerdo a la palabra de Dios, informando a ustedes sobre lo que encontramos en la Escritura, en el Espíritu de Profecía y por supuesto lo que el Señor nos inspira a poder compartir y responder. Con esto dicho sea de paso, nosotros no tenemos todo el conocimiento, toda la sabiduría. Les invitamos, por supuesto, a siempre verificar lo que decimos en la palabra de Dios y no tomar nuestra palabra como autoridad, sino siempre ir a la palabra de Dios por la autoridad que es en ella. Con eso en mente quiero darles la bienvenida. Mi nombre es David Salazar, conmigo está el pastor Daniel Miranda. Bienvenido, pastor, un placer tenerte aquí nuevamente con nosotros. Amén, es un gozo poder estar en un programa más de Me Gustaría Saber. Sí, es un placer tenerte conmigo aquí en este programa y queremos invitarles a enviar sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, es tv@zoomtv.org. Pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes y haremos todo lo posible por contestarles en el menor tiempo posible, aunque tenemos tantas preguntas que a veces nos toca esperar varios episodios para llegar a contestarlas. Sin embargo, vamos a comenzar ahora el programa con una oración y voy a pedir al pastor Daniel que nos dirija con una oración, pastor. Por supuesto, claro que sí, oremos. Amado Dios, nos entregamos en tus manos para que tú nos dirijas en este programa. Amén. Nuestras mentes son carnales y necesitamos una mente espiritual para poder discernir las cosas espiritualmente. Así que guíe este programa al pastor David, a mi persona, para que podamos hablar solo en armonía con lo que está revelado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor. Tenemos ahora una pregunta que nos hace llegar un amigo de Colombia, Jorge, de Colombia. Qué bendición poder tener amigos de Colombia, bueno, de tu país en realidad. Viva Colombia. Viva Colombia. Pero bueno, vamos a esta pregunta. Nos dice Jorge lo siguiente. En realidad creo que se pide consejos. Vamos a leerlo. Dice, en tiempos donde la gloria de Dios se ha alejado tanto, en tiempos de tanta injusticia, enfermedad, tribulación, crisis y hambre, donde incluso la verdad se ha vuelto aún más difícil de compartir por la cantidad de información y la cantidad de creencias en el mundo, me gustaría saber cómo puedo hacer llegar el mensaje a una persona de muy poca fe, una persona que no cree y que por lo contrario evita cualquier mensaje cristiano. Entonces dice lo siguiente, sus respuestas a menudo pueden ser: no creo que haya un Dios en un mundo de injusticia. No creo en esas iglesias y religiones que roban dinero. No creo en que el mundo haya sido hecho en 7 días. La Biblia es un libro de invenciones escrito a través de los años por el hombre, etc. Okay. Es importante para mí, dice él, quisiera llegarle a las personas que tanto quiero y que tienen este estigma difícil de cambiar. Saludos, Dios les bendiga el programa. Entonces, pastor, cuéntanos, ¿qué consejo podemos dar a nuestro querido amigo Jorge, que está en este deseo de compartir con amigos, con personas que él ama, que quiere, pero que tienen todas estas vendas en sus ojos, por decirlo así, o creencias que les impiden aceptar la simple palabra de Dios? ¿Qué tú les puedes decir o qué compartir con Jorge que le ayude a poder tener una respuesta sabia a estas personas, ¿no? Claro, es una buena pregunta. En Juan 16, versículo 8, encontramos la obra del Espíritu Santo. Lo primero que yo le diría al hermano Jorge es que el trabajo que él desea hacer, el éxito depende no en sus esfuerzos, no en su habilidad de explicar la Biblia, depende en la obra del Espíritu Santo. La parte nuestra es hacer el trabajo, pero por mucha capacidad que tengamos, por mucha capacitación, por mucha inteligencia, aún podemos hablar lengua de ángeles, pero si el Espíritu Santo no está obrando allí, pues es imposible convencer los corazones. Así que número 1, hay que depender del Espíritu Santo. La Biblia dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que hace este trabajo. Allí, pues, de luego, la conexión suya con el Señor es importante. Oración continua por estas personas que quiere alcanzar. Ahora, a las personas no siempre se alcanzan de la misma manera. Personas como estas, uno no comienza en la mayoría de ocasiones con la Biblia. Con la doctrina, no doctrina. va a aceptar.
Claro. Ellos de una van a rechazar. Ellos quieren ver algo, ellos quieren ver cristianismo genuino en nuestra vida, a través del servicio, a través de el mensaje de salud. Dios nos ha dado varias herramientas. Muchas de estas personas son personas solas en la vida, compañía, salud mental. Entonces, lo importante es que trabajar como hacía Jesús. Jesús se mezclaba con las personas como quien quería hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades. Jesús se ganaba la confianza de ellos. Ese es el primer paso, ganarse la confianza. Cuando ya esa confianza se ha ganado, entonces poco a poco, a medida que la persona se abre, pues uno va compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. También, aparte de esto, o en adición a lo que tú mencionas, creo que una herramienta poderosa que tenemos que hacer es orar. Correcto. Orar por estas personas que amamos y confiar de que el Señor dará la posibilidad, el momento, la oportunidad de servirlos, y ellos verán, como mencionas, no tanto por palabra, sino por ejemplo, por lo que avalamos, como la manera que vivimos. Tal vez preguntarán, y entonces el Señor, como dices tú, el Espíritu Santo será el que pondrá en ellos esa convicción de que algo en su vida no está bien. Porque trae convicción de juicio de pecado, ¿no es cierto?, y de justicia, es el Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que afianzar. Pero creo que la oración por ellos, para que Dios haga en sus vidas algo, pueda permitir abrir la oportunidad para poder llegar a ellos, es importante. Así que no dudar de que Dios quiere salvar al pecador, y en vez de entrar tanto en, como dices tú, a debatir intelectualmente, a tratar de demostrar con evidencias lo que no se puede sino creer por fe, es mejor a veces no ir por ese lado, sino pedir que Dios nos dé el camino correcto. Pero el servicio y el amor genuino va a romper barreras y va a permitir que la persona o aquellos que amamos puedan acercarse a nosotros. Así es. Amén por eso. Bueno, vamos a continuar la siguiente pregunta entonces, que nos menciona y nos llega bueno, no sé de dónde es, lamentablemente, pero Danilo nos hace una pregunta interesante, dice Danilo. Dice lo siguiente: sé que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús liberó a muchas personas poseídas por demonios. En la actualidad, la ciencia dice que lo que nosotros creíamos como posesión demoníaca tiene su explicación científica, por ejemplo, cuando las personas se retuercen, ya que hoy sabemos que por medio de la ciencia que esto se llama tétanos. Me gustaría saber si realmente Jesús liberó personas endemoniadas o Jesús ya sabía que eran problemas mentales, o será que hubo casos verdaderos de endemoniados, como por ejemplo el de endemoniado de Gadareno. Y en la actualidad, ¿la iglesia se ha enfrentado verdaderamente a personas endemoniadas o son personas que tienen problemas mentales? Entonces, interesante pregunta de Danilo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto, pastor? Bueno, aún hasta el día de hoy, en las culturas medio orientales, la enfermedad se relaciona como un problema espiritual también. Y por eso cada enfermo se creía también como una persona que estaba endemoniada. Es cierto que hoy hay diagnósticos más claros. Aquellas síntomas o manifestaciones que la Biblia describe, pues hoy también tienen una explicación médica al respecto, y eso es válido. Ahora, si nosotros miramos esto desde el ámbito espiritual, en algunas de esas ocasiones, en el caso de Jesús, por ejemplo, la Biblia es muy clara que las personas en el tiempo de Jesús habían abusado tanto de sus facultades físicas, mentales, que habían llegado a estar casi bajo el control del diablo, del enemigo. Entonces, posiblemente estas personas estaban experimentando una enfermedad física o mental, como hoy lo describe la ciencia, pero también estaba el elemento espiritual. Hay algo que no es común, esta comprensión aún y los médicos hoy la tienen, es que el ser es un ser integral, el ser humano es un ser integral que está compuesto de facultades físicas, mentales y espirituales. Cuando la facultad física se afecta a la mental, también se afecta a la espiritual. Así que toda enfermedad, directa o indirectamente, es causada por el diablo. Claro. ¿Sí? Y por nuestros malos hábitos, desde luego. Entonces, por ejemplo, Ellen White
ella lo describe de una manera más clara. Ella habla, por ejemplo, de algunos de estos endemoniados, como los de Gadara, donde ella dice que ellos habían abierto la puerta al enemigo Claro. para que tomara control de Posición. ellos. Entonces ahí ya vemos un elemento espiritual, donde sí hay una enfermedad mental que se puede diagnosticar hoy, pero también el enemigo está tomando posesión Amén. de estas Sí, eso personas. pasa. La mayoría, a menos que sean las enfermedades hereditarias o enfermedades que son muy ajenas a nuestras decisiones, la mayoría de nuestras enfermedades, si no todas, son nuestros propios hábitos, Ujú. que le hemos abierto la puerta al enemigo a que trabaje en nuestra salud. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que todo enfermo es un endemoniado, pero hay personas que han cruzado ese límite Claro. y se han degradado tanto que el enemigo ha tomado casi completo control sobre ellos. Sabes, algo interesante que tú mencionas, y es que lo que Jesús enfrentó, por supuesto, fue inició como un abuso del cuerpo posiblemente en muchos Correcto. casos, y llegó a tal punto su entrega de su voluntad al enemigo que el enemigo tomó posesión de Exacto. sus vidas, ¿no? Y esto no es algo que es ajeno, menciona la pregunta a nuestro amigo Danilo, ¿es algo que solo sucedió en el tiempo de Jesús o es diferente al tiempo actual? En realidad es lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Hoy existe y hay posesiones demoníacas que han llegado a ese grado de posesión donde están bajo el poder de Satanás, pero el inicio quizás no fue porque simplemente entró un demonio y le soltara así. Fue quizás, en muchos casos, por el abuso del cuerpo, el abuso de sustancias o el mismo entrega a su propia concupiscencia que lleva a cierto grado, ¿no? Entonces, lo que pasó en el tiempo antiguo pasa hoy actualmente. El enemigo destruye el alma, quiere destruir el cuerpo, quiere destruir la vida espiritual, por supuesto. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, destruirnos. Cristo es la respuesta a esto. Si Cristo liberó a los hombres del pecado y de su condenación, también puede hacerlo ahora. Y hay casos, bueno, hay historias, conozco de personas, de pastores que han enfrentado posesiones diabónicas. Entonces, es algo real, que no es tan común y que no es quizás del todo una idea solamente de algo sobrenatural. Es verdad, hay momentos que son simplemente temas de salud mental o algún trastorno del cuerpo, pero a la final de cuentas el Señor quiere una restauración completa de la persona, como tú mencionas, alma, o sea, cuerpo, espíritu y mente, ¿no? Es lo que hace el alma completa, lo que es el ser humano. Así es, pastor. Así que le dejamos la tarea al hermano Danilo, que usted estudie los milagros de Jesús de sanación. Primero en la Biblia y luego estudielos a la luz de El deseado de todas las gentes. Es interesante que en casi todos Ellen White hace un diagnóstico del por qué esa persona había llegado a esa condición y comienza desde el aspecto espiritual o físico. Interesante que ella en otros escritos habla, por ejemplo, del demonio de la envidia, el demonio del orgullo. Así que aún si vamos hasta ese punto, una persona orgullosa es una persona endemoniada. Claro. Una persona iracunda es una persona endemoniada. Claro. Así que ahí tenemos manifestaciones de posesión demoníaca también. Correcto, correcto. Si no tenemos a Cristo, el corazón va a ser llenado por algo. Correcto. Es un agente del enemigo, así que tenemos que pensar en eso. Muy bien. La siguiente pregunta, pastor, nos viene desde un amigo de Venezuela, amigo Anderson, y él tiene la siguiente pregunta. Dice, estuve trabajando junto a un hermano de la iglesia y en determinado momento decidió pagarme el sueldo incompleto debido a negarme a trabajar los viernes por la noche, porque obviamente son horas de Santo Sábado, y desde entonces no he podido dejar de sentir cierto rencor hasta este hermano. ¿Cómo puedo resolver ese problema de carácter y despojarme de un sentimiento malo? Sí, bueno, eso es una pregunta más pastoral. Hay detalles de la situación que no conocemos, pero en mi evaluación, pastor, y me corrige, en mi evaluación externa de cómo lo que nos escribe el hermano aquí, pues creo que el jefe está actuando correctamente, creo, porque es un hermano de iglesia, no está trabajando los viernes en la noche y
por no trabajar en los viernes y en la noche, pues es lo más lógico que no va a recibir paga por esas horas que no trabajó de sábado. Pero sea lo que sea, no tenemos los detalles, haya habido injusticia o no, no está bien, hermano querido, que tenga rencor hacia el hermano. Correcto. Más bien, mire que el hermano está tratando de serle fiel a Dios también. Y si ha habido injusticia, pues busque al hermano a solas, como dice la Biblia, Mateo 18. Si otro ha hecho algo en contra mí, bueno, perdón, Mateo 5, si usted lleva la ofrenda al altar, pero crees que alguien tenga algo contra ti, ve, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano primero. Claro. Bueno, en este caso él no tiene algo contra usted tiene algo contra él, se aplica el mismo principio. No deje que esto pase, no entre al sábado con esos sentimientos. Eso se debe arreglar antes del sábado. Así que no dilate cuanto antes. Si aún no ha solucionado eso, pues busque a este hermano que es su jefe y conversen la situación con el amor de Cristo. No lo tome personal. El hermano está tratando de serle fiel a Dios y dejemos que Cristo tome posesión de nuestros corazones. Amén, amén. Creo que la respuesta es bastante clara y agradezco a Dios porque es así. Tenemos que no llevar ningún tipo de sentimiento, rencor, rencillas con nosotros. Hay que dejar al Señor y el Señor nos pone a nosotros ese amor y esa paz por nuestros amigos, nuestros hermanos, Amén. por nuestros jefes, en el caso de este hermano, ¿no? Tal vez si es que en el caso hay un abuso, ¿no? En el sentido de que no le paga todo el día, bueno, es diferente, ¿no? Estar haciendo algo que tendría que también hablar, pero creo que conversando, ¿no? Y hablando del aspecto puede llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes. Pero es verdad, si se trae el sábado, dice la palabra de Dios, no hay que trabajar, tenemos que respetar también ese mandato de Dios, ¿no? No hacer obras alguna en sábado. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que nos viene de nuestro amigo Luis. Él hace la pregunta sobre una interesante inquietud que tiene. Dice, apreciados hermanos en Cristo Jesús, pregunta, siempre me ha preocupado lo que he escuchado, que en el cielo se sentirá culpa o malestar, o allí se dirá que si yo no prediqué a un amigo, vecino, familiar, Jesús me reclamará. ¿Eso me hará sentir mal y culpable por algún tiempo? ¿Me puede explicar con la Biblia? Es decir, si bueno, no lo entiendo, el hermano tiene la inquietud de que si es que él no ha salvado a nadie, o sea, no ha predicado el Evangelio, no ha hecho ninguna obra, será preguntado en el cielo, oye, ¿por qué estás aquí si no has hecho la obra de compartir el Evangelio? Y si el hermano piensa, dice, bueno, me voy a sentir mal de que yo no he ganado ni un alma para Cristo, ¿no? Right. Entonces, ¿qué podemos decirle de acuerdo a la palabra de Dios? Pastor, creo que aquí hay varias cosas que podemos decir. Sí, aquí hay varias cosas, es una pregunta interesante. Bueno, primero que todo, parto de lo siguiente. Yo hasta ahora, pastor, yo no he leído ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía donde Dios nos va a recriminar en el cielo por esas cosas. Sí se escucha a veces en los sermones, he escuchado oradores que dicen, mira, cuando llegues allá al cielo y Dios te va a decir, mira, ¿qué pasó con la familia? Y bueno, pero en realidad yo no he leído una cita al respecto. Si estamos allá en el cielo es porque todas las deudas quedaron canceladas. Claro. Estamos en paz con Dios. Ahora, estas preguntas se van a hacer es en el día del juicio, cuando nuestro nombre sea llamado. Quizá no estemos presentes allá, pero esas son cosas que Dios va a considerar. Ahora, no hay tal cosa, a veces nosotros separamos la misión de la salvación, pero van juntas. No hay tal cosa como una persona que haya experimentado la salvación que no va a ganar almas. Es decir, lo natural, todas las personas que van a ir al cielo, todas van a llevar al menos una persona. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía. Correcto. Por lo menos una persona. Si usted no ha llevado una persona al reino de los cielos, hay un problema espiritual en su vida que usted tiene que relacionar con Dios. Porque al cielo no va a ir nadie que no haya traído al menos una persona. ¿Por qué? ¿Será que estamos hablando de salvación por ganancia de almas? Por ganancia de almas soy salvo. No, no estamos hablando de eso, pero es el mismo concepto de fe y obras. Claro.
la respuesta natural de un alma que ha nacido de nuevo en el reino de Dios es ser misionero. De hecho, la cita dice, todo en el comentario de Ellen White en Desea a todas las gentes, en el capítulo de la mujer junto al pozo, toda alma que nace en el reino de los cielos nace como un misionero. Entonces, cualquier persona que ha experimentado el nuevo nacimiento es un misionero o una misionera. Ahora, hay algo, pastor, que el espíritu de profecía sí dice, pero esto no es que en el cielo nosotros vamos a sentir culpa y no va a ser un lugar feliz. Simplemente, cada uno de nosotros va a ser satisfecho con el veredicto de Dios. Claro. ¿Ok? Pero sí, las decisiones que tomemos acá van a tener una consecuencia eterna aún en el cielo. Y voy a leer dos citas. Una es Palabras de Vida del Gran Maestro, página 297. Noten lo que dice. A cualquiera que le fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Luego dice, esto es comentando sobre la parábola de los talentos, Mateo 25. Se nos hará individualmente responsables si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar con nuestra capacidad. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servicio. Escuchen. Hemos de dar cuenta tanto de las facultades no empleadas como de las que se aprovechan. Dios nos tiene por responsables de todo lo que llegaríamos a hacer por medio del uso debido de nuestros talentos. Seremos juzgados de acuerdo, aquí está la parte clave, seremos juzgados de acuerdo con lo que debiéramos haber hecho, pero no efectuamos por no haber usado nuestras facultades para glorificar a Dios. Aún cuando no perdamos nuestra alma, en la eternidad nos daremos cuenta del resultado de los talentos que dejamos sin usar. Habrá una pérdida eterna por todo el conocimiento y la habilidad que podríamos haber obtenido y no obtuvimos. ¿Cómo se explica eso de manera práctica? Porque esto suena un poco un poco perplejo. Cuando yo leí la primera vez, el cielo no va a ser un lugar feliz. No. Debemos nosotros entender, y esta es la manera en como yo lo entiendo, que la educación que continúa en el cielo, la sierva del Señor habla de la educación eterna, la escuela de Cristo eterna en el cielo. Aquí no nos graduamos, pero continuaremos en el cielo. Nosotros, algunas personas van a estar en desventaja que otras en el cielo, porque acá en la tierra no desarrollaron al máximo sus facultades, que Dios les había dado, pero no las pusieron en uso. Entonces, cuando vayamos al cielo, esa educación va a continuar donde quedó acá en la tierra. Entonces, los que fueron más generosos, los que se dieron más por la causa de Dios, pues esas personas van a entender más del amor de Dios que otro que hizo lo mínimo y aún así fue salvo. Entonces, por ejemplo, entre los discípulos, ¿quién amaba más? Fue Juan. Claro. Pero todos amaban a Jesús. Todos excepto Judas van a ser salvos. Pero no todos tenían la misma cercanía con Jesús. El que más tenía cercanía con Jesús era Juan. Porque Juan fue el de todos el que comprendió mejor el amor de Dios. No porque él tenía facultades especiales, sino que él se entregó más. Así que esos que se entregan más van a estar más cerca, van a tener posiciones más privilegiadas en el cielo que aquellos que sí se entregaron, pero fueron un poco descuidados en el uso de sus facultades. Acá hay otra cita. Bueno, el tiempo voy a leerla rápido porque el tiempo se nos va. Cada pecado, esto es Cada día con Dios, página 348. Cada pecado, cada acto injusto, cada transgresión de Dios recae con fuerza 1000 veces mayor sobre el autor que sobre la víctima. Cada vez que una de las maravillosas facultades con que Dios ha enriquecido al hombre sufre algún abuso o se la usa mal, aquí está hablando de facultades físicas o mentales o espirituales, pierde para siempre una porción de su vigor y nunca volverá a ser como antes. Todo abuso cometido contra nuestra naturaleza moral en esta vida ejerce una influencia no solo ahora, sino por la eternidad. Aunque Dios perdone al pecador, la eternidad no compensará la pérdida voluntaria experimentada en esta vida. Llegar a la vida futura desprovistos de la mitad del poder que podíamos haber llegado allí
Es un pensamiento terrible. Los días de pruebas malgastados aquí cuando debíamos habernos preparado para el cielo constituyen una pérdida que nunca se recuperará. La capacidad de disfrutar será menor en la vida futura debido al mal proceder y al abuso de las facultades morales en esta vida. Esto es muy interesante porque Dios nos va a dar un nuevo cuerpo, Claro. pero más sin embargo, Él va a considerar los abusos que tuvimos acá en esta vida. Por más alto que sea el nivel al que lleguemos en la vida futura, podríamos haber alcanzado niveles mucho más elevados si hubiéramos aprovechado al máximo los privilegios y las áureas oportunidades dadas por Dios para acrecentar nuestras facultades aquí durante este tiempo de prueba. Lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y el uso de las facultades en esta tierra van a tener una influencia sobre el carácter, así que aun aunque nos salvemos, el carácter nos será devuelto, pero el carácter va a estar limitado por el abuso que nosotros cometimos de nuestras facultades. Sé que es un tema un poco complejo de entender, Claro. pero aún así el cielo no será un lugar miserable, porque todos, una vez escuché a un predicador que dijo, así sea que yo me vaya colgado del manto de Jesús y entre, pero raspando al cielo, al menos quiero estar allá. Claro que sí. Bueno, yo creo que todos vamos a estar contentos porque estaremos con Jesús. Amén. Es algo interesante y tal vez con esto, para ya concluir, solo quisiera hacer hincapié en lo que tú dijiste, ¿no? Estas inquietudes son las que el Señor las pasará delante de cada nombre, ¿no es cierto?, en el día del juicio. ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tus habilidades? ¿Qué hiciste con tus hijos, inclusive? ¿No? Y si nuestra falta de obrar en favor de otros resulta en la perdición de personas que amamos, eso será tomado en cuenta en el juicio. Dios sabe el resultado del juicio y Dios invita justamente a hacer todo lo posible, por amor a Cristo, Amén. por amor a su palabra, a procurar hoy, mientras hay tiempo, de buscar la manera de servir, de mostrar amor, de mostrar la gracia de Cristo a otros para atraerlos a Jesús y llevarlos a los pies del Maestro. Amén. Bueno, queridos amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha ido en eternidad. Pedimos que Dios les bendiga, los guarde y esperamos verlos en la próxima ocasión. El Señor los acompañe.